Si alguna vez has dicho, no era para tanto y ha sido para tanto, este espacio es para ti. Porque a todas, y me incluyo, hemos vivido ese momento en el que una conversación muy sencilla se convierte en un drama digno de serie, pero sin palomitas. La mayoría de nosotras no tenemos problemas de comunicación. Tenemos emociones mal gestionadas. Por ejemplo, nadie discute por un plato sin fregar. Discutimos por eso que representa ese plato, que hemos discutido por ese plato o por la desconsideración que hemos sentido en un momento determinado hacia nosotras. Hoy vamos a hablar de gestión emocional, de cómo influye directamente en cómo hablamos, en cómo escuchamos, en cómo nos relacionamos. ¿Qué es realmente la gestión emocional? Gestionar emociones no es reprimirlas, ni sonreír cuando realmente por dentro quieres gritar en arameo, ¿no? Gestionar emociones es reconocer lo que estoy sintiendo, ¿vale? Comprender por qué lo siento y elegir cómo lo voy a expresar. Porque en realidad las emociones no son el problema. El problema es cuando ellas hablan o las dejamos hablar sin haber pasado el filtro del pensamiento. Porque en realidad las emociones son como un GPS. Si lo apagas, te puedes perder. Y si le haces caso sin pensar, te puede mandar a cualquier parte o a lo mejor a un camino cortado. En realidad existe una relación invisible entre emoción y comunicación. Porque no nos comunicamos solo con las palabras. Estamos comunicando todo el tiempo, aunque si no hablamos, estamos comunicando también. ¿Por qué? Porque comunicamos con el cuerpo, comunicamos con el tono de la voz, comunicamos con la mirada, con el silencio, con el momento que elegimos para expresarnos. Estamos constantemente comunicando. Y cuando estoy enfadada, no escucho, no estoy para entender, porque prácticamente el cerebro funciona así. Si nosotros estamos en una posición de defensa, pues lógicamente la parte prefrontal del cerebro no está funcionando. Está prácticamente apagada. Lo que funciona es la parte de la amígdala, que me está tratando de proteger. Es esa parte del cerebro que prácticamente nos crea las condiciones necesarias, las conexiones necesarias para, si estamos en peligro, poder reaccionar, ¿vale? Por eso es que cuando uno está enfadado y quiere comunicar, pues no está comunicando de una manera coherente, porque prácticamente no estás escuchando conscientemente, ¿sabes? Estás en posición de defensa. Escuchas solo para defenderte. De hecho, muchas veces sucede que la persona te está hablando y tú ya estás pensando lo que vas a contestar para no perder, ¿vale? O para tener la razón o porque sencillamente estás enfadado y te estás defendiendo. Y esto es permitido también, ¿no? Solo que no funciona tan bien para poder comunicar. Lo mismo sucede cuando estoy triste. Si estoy triste, interpreto desde la carencia. Entonces, cuando estoy insegura, pues hablo desde el miedo. Esta es la razón que muchas conversaciones fracasan, incluso antes de comenzar. Daniel Goleman, psicólogo y divulgador de la inteligencia emocional, dice, si no eres capaz de gestionar tus emociones, ellas gestionarán tu comportamiento. Por eso es tan importante poder gestionar nuestras emociones, porque gestionando, sabiendo, teniendo recursos para gestionar las emociones, nosotros podemos controlar nuestro comportamiento a nuestro favor, que las cosas salgan como nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque estamos llevando una conversación con conciencia. Recuerdo una anécdota de una señora que, bueno, a lo mejor te suene esto con cualquier familiar, contigo, que
Sí, ella siempre decía, yo me comunico bien, pero nadie me escucha. Analizando en una conversación real con esta señora el mensaje correcto que quería, que se quería transmitir, eh, estaba todo envuelto en cansancio, en enfado acumulado, en tono defensivo. Entonces lo que decía era correcto, ella quería dar un mensaje, pero ese mensaje no llegaba. ¿Por qué? Porque lo que estaba transmitiendo, pues nadie lo quería. Por eso nadie le hacía caso, por eso seguramente ni la escuchaban. A lo mejor la gente la escuchaba y se ponía a pensar en otra cosa, ¿sabes? Pensaba en otra cosa y bueno, tú habla, yo te sigo la corriente y ya está, ¿sabes? Por eso es que a veces no comunicamos bien y decimos, pero si es que yo lo he dicho muy explicadamente, pero depende cómo lo hayas dicho, con el tono que lo hayas dicho, lo que ha expresado tu lenguaje corporal, eh, depende de la emoción que tú tenías en ese momento, ¿vale? Cuando esta señora entendió que quien estaba al volante de la conversación era la emoción que ella tenía, esa frustración, ese cansancio, cuando he entendido esto, pues cambió su modo de hablar. Al cambiar su modo de hablar, su estado emocional ha hecho que cambiara su modo de hablar. Y al cambiar su modo de hablar, la respuesta del otro cambió sin cambiar el mensaje. ¿Sabes? Es prácticamente una cosa que se hace inconscientemente en los dos sentidos. Si tú cambias tu manera de comunicarte, pues la otra persona lo recibe de la manera que tú estás transmitiendo una buena comunicación y, lógicamente, también reacciona de una buena manera. Es muy difícil que una persona, por muy estresada que esté, venga y te diga, óyeme tú, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y tú le digas, ay, perdona, no me he dado cuenta que estaba cometiendo este error. ¿Me puedes ayudar a ver cómo lo puedo hacer mejor? Esa persona automáticamente se le bajarán los humos porque puede que te diga si es muy orgullosa, si vive con mucho ego, puede que te diga, bueno, sí, pero pon atención para la próxima, que no sé qué, pero ya empieza a bajar, ¿sabes lo que te digo? Entonces, claro, es lo que damos, de cualquier manera, lo recibimos. Somos nosotros, siempre decimos, yo he escuchado muchas personas que dicen, no, pero yo no tengo que cambiar, que cambien ellos, que no me entienden, que cambien ellos, que yo les estoy explicando una cosa y no saben de lo que estoy hablando. Y esto pasa incluso con los hijos, que es lo que más queremos en la vida. Cuando no estamos preparados, cuando no tenemos una educación emocional, pues suceden estas cosas, que uno habla a veces hasta a los propios hijos de una manera como si ellos lo tuvieran que entender y tú no estás mirando cómo tú le estás comunicando ese mensaje. Y como tú se lo estás comunicando, lo estás recibiendo y así te lo está devolviendo. O no te hace caso, o te hace subir por las paredes porque sencillamente pasa de ti, pero ¿qué has transmitido tú? Esto es importante que pensemos en este detalle. El error más común que se comete y que cometemos todos es llegar, empezar a hablar solo por soltar todo lo que no tiene dentro. No para conectar, sino para desahogarse, ¿vale? Nos desahogamos, quiero tener razón, le digo esto porque tiene que cambiar. No podemos cambiar a nadie, ya eso lo sabemos. Y si no lo sabías, pues te doy la noticia. No podemos cambiar a nadie. Las personas cambian cuando quieren cambiar, cuando reconocen que lo que están haciendo no les va bien. Eso no es comunicar. Eso es un lanzamiento de emociones sin paracaídas. Como caes, caíste. No la vamos a cambiar. No vamos a obtener eso nunca. Por lo cual, comunicar lo que uno está sintiendo, una emoción que uno no está controlando, comunicarla para vaciar prácticamente el cubo emocional que tienes encima sobre la otra persona, pues eso no es comunicación. La comunicación consciente empieza con una pregunta interna que te puedes hacer. ¿Desde qué emoción estoy hablando ahora mismo? Eso es una buena pregunta. Valorar
qué emoción tú estás sintiendo en ese momento en el que tú quieres comunicar algo. Cuando tú identificas desde qué emoción estás hablando, pues podrás parar y decir, bueno, no es el momento. O podrás sencillamente desbordar tu cubo sobre la otra persona. Mira, en mérito a esto te regalo un ejercicio. Este ejercicio le llamaremos el semáforo emocional, ¿vale? Este ejercicio es muy simple, es muy poderoso. Si lo haces bien, es muy poderoso porque puedes usar también, lo puedes usar en la vida real, en el día a día, en cualquier situación que tú estés. Te tomas un respiro y esto es más largo explicarlo que cómo lo puedes hacer. Una vez que lo sabes, lo haces en nada, en menos de un minuto. Empezamos por el rojo, el primer paso, ¿vale? Yo identifico cómo me siento en ese momento. En este momento, ¿qué emoción está activada en mí? ¿Está activada una emoción negativa? ¿Te paras un momento? No hace falta que sea por mucho tiempo. ¿Qué emoción tengo ahora mismo, siento ahora mismo? Cuando identificas esto y ves que es una emoción negativa, simplemente te paras, ¿vale? Te paras. Haz un buen respiro. Si estás en medio de una conversación, hazte así en un zapato, no sé, cualquier cosa que te haga pararte un momentito, ¿vale? Es solo el momento de respirar para no reaccionar en ese momento, ¿vale? En ese instante. Entonces, pasamos al ámbar y ahí identifico la emoción que estoy sintiendo. Le doy un nombre. Si es una emoción de enfado, de tristeza, de miedo, de cansancio, de frustración, el que tú sientas, el que primero te venga a la mente, pero dale un solo nombre, ¿ok? Eso, al nombrar la emoción, tú vas a conseguir bajar un poco la intensidad de lo que estás sintiendo en ese momento. Y por último, en el verde, pues ahí es donde voy a comunicar. Construyes una frase desde una estructura de ahora mismo me siento tal. Cuando ocurre tal cosa, necesito tal cosa. O me ayudaría que lo que tú sientas en ese momento. Te pongo un ejemplo. Si tú dices, por ejemplo, ahora mismo me siento frustrada porque siento que no me escucha, ¿vale? Y me ayudaría que habláramos con más calma, por ejemplo, ¿vale? Eso, ya tú pensar en esto, pues entonces te va a ayudar a empezar a comunicar con un propósito consciente, ¿ok? No es hablar por hablar, no es hablar mejor, no es hablar desde el desahogo, es hablar desde un lugar consciente. ¿Sabías que el cerebro también opina? ¿Sí? Cuando estamos emocionalmente alteradas, el cerebro racional se desconecta, que era lo que te había dicho antes. De hecho, hay una frase del neurocientífico Antonio Damasio que él afirma que no somos seres racionales que sienten, sino seres emocionales que razonan. Es por eso que cuando calmamos una emoción, no es que estamos siendo débiles en decir, bueno, pues ahora tengo que tenérmela. No, 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 no. Tienes que reconocerla, tienes que aceptarla para poder procesarla a tu favor. Y eso no es debilidad, eso es inteligencia, porque estás trabajando para tu propio bien. Cuando comunicas, te estás liderando. Gestionar tus emociones no es cambiar quién eres, es expresarte sin traicionarte, sin cambiar tu esencia. ¿Por qué? Porque te respetas, te entiendes más, te sientes en paz contigo misma. La buena comunicación no empieza en la boca,
empieza en tu mundo interior. Tú imagínate que tu emoción es la música y tus palabras son las letras, ¿vale? La letra de esa canción que tú estás componiendo o que tú eres, si la música está en caos, nadie va a escuchar la letra. Comunicar con conciencia cansa. Esto es algo que normalmente la gente no lo dice, pero lo siente, ¿vale? ¿Por qué cansa? Porque el estar presente, no reaccionar en automático, elegir palabras que vayan bien con lo que tú quieres expresar, es difícil, lo sé, pero todo se puede conseguir con una práctica. Más lo practicas, más lo conseguirás. De hecho, muchas mujeres me dicen, es que siempre tengo que ser yo la que tiene que controlarse. Y ya estoy cansada de esto. Pues hoy quiero desmontar esta idea peligrosa. Sí. Gestionar una emoción no es cargar con todo. Sí, porque, a ver, tu energía emocional es como el saldo de tu móvil. Si tú lo gastas en cualquier llamada, va a consumir saldo y tú lo gastas en cosas que no hacen falta, que no son realmente necesarias, pues a lo mejor cuando tienes necesidad de verdad, pues ese saldo ya no lo vas a tener. A lo mejor no te basta para comunicar con alguien o hablar con alguien algo que realmente es importante para ti. Por eso es importantísimo que tú puedas decidir qué batallas son las que merecen tu energía. Mi abuela decía algo como, no me recuerdo bien. Uy, no me acuerdo. Algo de hablar claro y el chocolate espeso, no sé, una cosa de esta, no me recuerdo. Un punto que habíamos tocado un poquito así antes es el hecho de que creemos que podemos cambiar al otro. De hecho, hay una falsa creencia que dice, si me explico mejor, el otro cambiará, lo entenderá y cambiará. Pues te doy una noticia, no va a cambiar. La gente cambia cuando no se siente atacada, la gente cambia cuando entiende que necesita ese cambio, pero lo tiene que entender la persona, ¿vale? No podemos nosotros, por mucho que expliquemos, no podemos llegar a decidir por otro o por otra. Y es esto una falsa creencia que nos enseñaron desde pequeño, de que si hablas claro, pues te van a entender. Tienes que hablar claro, conciso y ahí. No, tú puedes tener el mejor argumento del mundo, que si lo dices con cara de juicio o lo dices de una manera que no le llegue a la persona para que la persona pueda tomar su propia decisión, pues no se conseguirá nada. Por eso es que la gestión emocional no es para convencer a nadie, es para no escalar conflictos innecesarios. Me recuerdo una chica que no se me olvida que me ha contado una vez que el día que dejó de explicarse tanto, se sintió más libre, se sintió mejor. No gritó más, no habló menos, pero habló distinto. Cuando dejó de explicarse desde la inseguridad, la conversación cambió de nivel. Y al cambiar de nivel, pues obtuvo paz interna, una calma interna que es la que necesitamos, porque en realidad a veces no necesitas más palabras, sino más calma. A veces el silencio y la concentración en ti misma te puede decir mucho más que miles de palabras. De hecho, no hablamos igual a los 30 que a los 50. Con los años la comunicación va cambiando nuestro propio ritmo. Entre los 26 y 62 años hay algo en común, eso sí, que a medida que vas cumpliendo años, y eso nos pasa a todas, la emoción sigue estando, pero la tolerancia al drama es más baja. Con los años quieres menos ruido, eliges más silencio, valoras más la paz. Antes querías ganar discusiones, ahora
quieres ganar tranquilidad. Y esto a unas nos llega antes y a otras después, pero va llegando con la edad. Porque gestionar emociones también es aceptar que no todas las conversaciones merecen respuesta. La comunicación como un límite emocional. Esto lo hemos sentido seguramente en alguna parte. Y poner límites no es endurecerte, es aclararte. Muchas mujeres comunican mucho, pero se protegen poco. La científica e investigadora Brené Brown explica que los límites claros son necesarios para las relaciones sanas y compasivas. Un límite dicho desde la calma tiene más fuerza que 1000 reproches. Eso seguro. Con los años vamos adquiriendo, y con la práctica sobre todo, porque puedes ser joven y adquirir con la práctica estas cosas que te pueden beneficiar tantísimo. La madurez emocional. La madurez emocional es muy importante y no tiene nada que ver con edad en ese sentido, ¿vale? Tiene que ver con la práctica que tú hagas, sobre todo. La madurez emocional no se nota en lo que dices, sino en lo que ya no necesitas decir. Cuando gestionas tus emociones, eliges mejor tus palabras, eliges mejor tus silencios, eliges mejor tus relaciones. Tienes toda una práctica inconsciente que te vas haciendo cuando ya tienes una madurez emocional. Y siempre para beneficiarte. De hecho, la buena comunicación no hace ruido, hace espacio. Y es en ese espacio donde empiezan las conversaciones que de verdad te importan. Gracias por estar aquí, por elegirte, por escucharte y sobre todo por elegir cómo comunicarte con conciencia.